Hoy empezamos un nuevo tema, que es el último tema de esta carta de Pedro. Vamos a leer del versículo 5 al 14. Dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Y así vamos a orar en esta tarde. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, la cual hemos leído y de la cual nos disponemos a estudiar en esta tarde, sabiendo que toda esta palabra es inspirada por ti, Señor, y es útil para corregirnos, para instruirnos, Señor, para que lleguemos a ser ese hombre perfecto, esa mujer perfecta, conforme a tu voluntad, Señor. Te rogamos que quites todo obstáculo de nuestras mentes y nuestros corazones, y que permitas que fluya por todo nuestro ser. Y no solamente que fluya, sino que sea retenida en nuestra mente, en nuestro corazón, para ponerla en práctica en nuestras vidas. Te damos las gracias y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Y aquí iniciamos un nuevo tema. Bueno, aparentemente nuevo, pero el apóstol Pedro nos sigue hablando de las mismas cosas, las mismas actitudes que debemos de tener en tiempos de dificultad, en tiempos de tribulación. Y en este pasaje pues vamos a ver las actitudes fundamentales de una mente cristiana. Las actitudes fundamentales de una mente cristiana. Cuando las Escrituras dicen, como el hombre piensa en su corazón, así es, toca el corazón de toda la vida espiritual, porque todo lo que hacemos en la vida, en nuestra vida espiritual, es el producto de cómo pensamos. O sea, cómo pensamos, en lo que pensamos, lo que creemos, de esa manera actuamos, ¿sí? Y las actitudes determinan nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Así es de que si queremos cambiar nuestra manera de pensar y la manera de actuar, tenemos que comenzar cambiando nuestras actitudes, ¿sí? Y por eso el apóstol Pedro aquí nos habla de varias actitudes que vamos a ir viendo paso a paso, y son actitudes que debemos nosotros crear, ¿verdad? Tener. Es más, el apóstol Pedro nos dice qué actitudes son fundamentales para que nosotros tengamos la actitud correcta y actuemos correctamente conforme a esa actitud. Estas actitudes no nacen, ¿verdad?
Esas son algo que nosotros debemos de, ¿cómo se dice? Plantar en nuestras mentes, y no solamente plantarlas, sino cuidarlas continuamente, ¿sí? Así que para que como hijos de Dios crezcamos en Cristo, para que seamos productivos y efectivos, debemos establecer ciertas formas esenciales y fundamentales de pensamiento. Y esto es lo que se conoce como actitudes, ¿verdad? Si podemos entrenar nuestra mente por el poder del Espíritu Santo, con ciertos hábitos de pensamiento que son justos, si podemos tener lo que el Nuevo Testamento llama una mente renovada, entonces habremos establecido las bases para una vida piadosa. La vida piadosa no nace de la noche a la mañana, es algo que debemos cultivar continuamente. Y cualquier cristiano que realmente ande en el Espíritu se diría a sí mismo: quiero ser espiritualmente maduro. ¿Por qué? Porque todos deseamos crecer, aún físicamente. ¿Se acuerdan cuando éramos jóvenes? Que queríamos llegar a la edad de 18 años, 21 años, anhelábamos llegar a esa edad, ¿verdad? Estábamos continuamente deseando llegar a esa edad. ¿Por qué? Porque no nos queríamos quedar ahí como niños, queríamos crecer. Así como queríamos crecer físicamente, también si somos o andamos en el Espíritu, debemos desear crecer espiritualmente. Si caminamos en el Espíritu, ese debe ser uno de nuestros deseos más importantes, de crecer espiritualmente. Sí, amén. ¿Por qué? Porque si tenemos ese pensamiento, si estamos caminando en el Espíritu, queremos ser todo lo que Dios quiere que seamos, ¿sí? Es nuestro deseo que podamos ser esa persona que Dios quiere que seamos. ¿Para qué? Para poder hacer la voluntad de Dios, para ser usados por medio de Él y para así mismo llevar su obra en esta tierra. Así que si caminamos en el Espíritu, eso debe ser nuestro deseo. Si estamos en Cristo, ese debe ser nuestro anhelo. Debemos de pensar continuamente qué es lo que Dios requiere, qué es lo que Dios quiere que yo haga, ¿sí? Y eso no es un secreto porque Dios nos lo ha revelado. Sabemos y podemos saber precisamente lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero es bueno tener ese deseo y debemos tener ese deseo, ¿sí? Pero esto no sucede nomás por desearlo. Esto no sucede nomás por querer, porque hay muchos cristianos que quieren crecer, que quieren madurar espiritualmente, pero por más que deseen o por más que quieran, no van a poder crecer espiritualmente simplemente teniendo el deseo, ¿sí? Simplemente teniendo el deseo no vamos a madurar. De la misma manera que una persona no puede ganar un maratón simplemente con desear, simplemente con querer. Si la persona realmente desea y quiere ganar ese maratón, ¿qué necesita hacer? Entrenarse, ¿no? Formarse ciertos hábitos que día a día debe desempeñar para poder entrar al maratón y poder ganar,
Sí, porque nadie entra para perder. Y si vamos a enlistarnos en un maratón es para ganar, ¿no? Pero eso no va a suceder simplemente con desear. De la misma manera, por ejemplo, tocar un instrumento. Hay veces que deseamos tocar la guitarra, tocar el piano, y deseamos y queremos y nos gusta, pero eso no va a suceder a menos que nosotros empecemos, ¿sí? Empecemos a ser instruidos, empecemos a ver cuáles son los fundamentos, ¿verdad?, esenciales para aprender a tocar el instrumento. Y una vez que podamos dominar esos fundamentos, entonces los podemos aplicar en la práctica, ¿sí? Simplemente con desear las cosas no van a suceder. Tenemos que aplicar los fundamentos, es más, antes de aplicarlos tenemos que conocer cuáles son esos principios o fundamentos que necesitamos aprender, ¿sí?, para luego ponerlos en práctica. Así es de que lo mismo ocurre en la dimensión espiritual. No podemos madurar espiritualmente simplemente deseándolo, ¿sí?, simplemente diciéndolo. No. Creo que a todos nos gustaría irnos a dormir, ¿verdad?, y despertar maduros espiritualmente, ¿no? Que sucediera así como por arte de magia, simplemente con desearlo. Y hay personas que piensan que porque lo desean Dios les va a dar ese don así milagrosamente, ¿no? Y que de la noche a la mañana van a despertar y ya van a poder, por ejemplo, tocar el piano o hacer otra cosa. Y esto no sucede así. Eso se ocupa disciplina, se ocupa ciertos hábitos que debemos de implantar y hacer continuamente, ¿verdad? De la misma manera no vamos a dormir, no vamos a irnos a la cama y despertar perfectos, despertar espiritualmente maduros o hábiles en algún ministerio o ser espiritualmente sabios. A todos nos gustaría que esto sucediera así, ¿verdad? Es como para conocer la escritura, pues tenemos que leerla, tenemos que estudiarla. A mí me gustaría ponerla debajo de mi almohada y dormirme, ¿verdad? Y que todo ese conocimiento se transfiriera a mi cerebro, ¿no? Y despertar ya conociendo todos los pasajes bíblicos. Pero no, eso requiere de aplicarse uno a estudiar, a leer, a memorizar, y todo eso no sucede solamente por desearlo o quererlo. Hay que aplicar ciertos disciplinas, ¿verdad?, y ciertos fundamentos. Así es. Así es de que nada sucede simplemente con desearlo, con querer o con esperar. Hay personas que esperan, ¿verdad? Dice, yo espero que un día pues tenga ese conocimiento, pero por más que usted espere, ese conocimiento no va a llegar si no nos aplicamos en estudiar, ¿sí? No va a suceder. No va a suceder simplemente con pensar o imaginar, o como algunos dicen, confesarlo positivamente. No, hay que trabajar. Hay que trabajar, y el trabajo pues es muchas veces puede ser difícil, ¿verdad?, pero vale la pena. Así que debemos de aprender en algún momento de nuestra experiencia cristiana que debemos de aplicar ciertos fundamentos espirituales si vamos a ser maduros, si vamos a ser efectivos, si vamos a hacer todo lo que Dios quiere que seamos. Tarde o temprano tenemos que aplicarnos, tenemos que aprender los fundamentos y aplicarlos a nuestra vida. Y así es de que precisamente eso es lo que hace aquí el apóstol Pedro. Nos recuerda todas estas actitudes ya las hemos visto, no es algo nuevo, pero son las cosas básicas. Siempre hay que regresar a lo básico. Y podríamos pensar, ¿verdad?, que
Pedro, al terminar esta epístola, nos podría decir otras cosas, mucha información o sabiduría que él nos pudiera transmitir, ¿verdad? Y qué maravilloso sería eso, ¿verdad? Pero que Pedro nos revelara algunos de esos secretos, ¿verdad? Espirituales que él pudo experimentar. Pero no es eso lo que Pedro hace aquí al terminar su carta. Sino que al contrario, ¿verdad? Nos regresa a los fundamentos. Casi como si dijera, por cierto, volvamos a lo básico. Y entonces, ¿verdad? Pedro aquí elige reiterar las actitudes fundamentales para la madurez espiritual. Y precisamente a estos que estaban dispersos, que estas personas que estaban dispersas, que estaban siendo perseguidas, que estaban pasando grandes dificultades, que estaban sufriendo injustamente, en algunos casos estaban sufriendo sin piedad a manos de personas, ¿verdad?, que los acusaban injustamente, y que pues ellos no merecían tal persecución. Todo lo que estaban recibiendo no lo merecían. Y así, Pedro, al terminar su carta, podría haberles dicho alguna otra cosa de aliento, pero él decide regresar a lo básico. Regresar a lo básico. Y en tiempos de prosperidad, en momentos cuando todo va bien, puede ser un poco más fácil conducirse de una manera espiritual, ¿sí? Pero cuando toda la adversidad ha venido contra nosotros como una inundación, será mejor que seamos buenos en aplicar los fundamentos, porque es lo que hacemos con los fundamentos en el momento de mayor estrés que va a producir el mayor efecto, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando estamos en medio de la tribulación? ¿Sí? ¿Cómo es que vemos lo que nos está sucediendo? ¿Qué actitud tenemos hacia lo que nos está ocurriendo? Porque dependiendo de la actitud que tenemos, de esa manera vamos a pensar y vamos a actuar en ese momento difícil, ¿sí? Pero si no tenemos nada acá, entonces ¿qué vamos a pensar? ¿Cómo vamos a actuar? Y lo más común es actuar de una manera incorrecta, ¿sí? Pero cuando conocemos los fundamentos, los principios fundamentales, en el momento que los necesitamos, los podemos aplicar. Y entonces, suceda lo que suceda, vamos a saber que estamos actuando conforme a la voluntad de Dios. ¿Amén? Y al actuar conforme a la voluntad de Dios, pues no importa lo que esté sucediendo, porque vamos a estar en las manos de Dios, ¿sí? Y sabemos que Dios puede cambiar lo más terrible, lo más tremendo, en algo maravilloso, ¿sí? Como por ejemplo la muerte de Jesucristo fue lo más terrible, ¿verdad? Que el hombre más justo, el que menos merecía ese castigo, fuese crucificado, ¿sí? Mas sin embargo, de esa aparente tragedia, Dios la usó como el más grande acontecimiento que jamás haya sucedido. Porque por medio de ese acontecimiento, de ese suceso, Dios trajo la remisión, el perdón de pecados para todos aquellos que fueron escogidos antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y Dios puede tornar esas cosas que aparentemente son malas o que aparentemente las vemos malas, en algo bueno, ¿sí? En algo que al final vamos a dar la honra y la gloria a Dios, ¿sí?
porque es al final cuando comprendemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero cuando estamos en medio de la dificultad, necesitamos conocer esos principios para ponerlos en práctica en ese tiempo, ¿verdad? Así que ahora, todas estas son actitudes y no tienen mucho que ver con la forma en que actuamos, como pensamos, ni con nuestras acciones, sino con nuestros motivos, ¿sí? Tienen que ver con nuestra motivación, por qué los hacemos, ¿sí? La actitud correcta nos mueve con el motivo correcto, ¿sí? Nos mueve con el motivo correcto. Y estas actitudes fundamentales son los bloques de la construcción para la madurez espiritual. No puede haber madurez espiritual sin que tengamos estas actitudes, ¿sí? Así que ahora estas actitudes se aplican a nosotros como ovejas, a todos nosotros, ¿verdad? Y Pedro aquí empieza a disparar mandamiento tras mandamiento. Y ya estamos familiarizados, como dije anteriormente, con estas actitudes, pero aquí los vamos a ver de una manera nueva y fresca. Y vamos a ver una cosa maravillosa, porque o a reconocer algo maravilloso, que siempre en cualquier situación, siempre podemos regresar a lo básico, ¿sí? A lo básico. Siempre a lo fundamental. Y es ahí exactamente donde Pedro nos lleva aquí al final de su carta, porque si vamos a ser maduros, si anhelamos la madurez espiritual, debemos regresar al principio con las actitudes básicas, ¿sí? Con las actitudes básicas. Y la actitud número 1, ¿verdad?, que nos presenta aquí el apóstol Pedro, es la actitud de sumisión, una actitud de sumisión. Y no es como si Pedro no hubiera hablado acerca de esta actitud, ¿verdad? Porque sí ha hablado a través de esta carta de esta actitud que es la sumisión, y pues es familiar, es relativamente familiar para nosotros, ya que hemos estado estudiando esta carta de Pedro. Y nos dice aquí en el primer versículo, versículo 5, dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Estad sujetos a los ancianos, como lo hizo anteriormente en esta misma carta, en el capítulo 3, 1 y 7. Pedro usa la misma palabra aquí para cambiar de un tema a otro. Asimismo o igualmente. Utiliza como una palabra de transición. Como una palabra de transición cuando dice igualmente. Está usando esa palabra de igualmente como asimismo, ¿sí? Como una palabra de transición. La traducción del lenguaje actual traduce esta palabra del mismo modo, ¿sí? Del mismo modo. Asimismo o igualmente. En los tres usos la palabra marca un cambio de enfoque de un grupo a otro. Pedro anteriormente se dirigió a los líderes de la iglesia. Ahora dice igualmente o asimismo o del mismo modo. Ahora se dirige a la congregación, ¿sí? Cuando los pastores se someten al pastor principal, el rebaño se somete a sus pastores. La actitud fundamental en la vida de los santos debe ser la sumisión,
un tema, ¿verdad?, muy familiar en esta carta, porque ya Pedro anteriormente nos ordenó que nos sometiésemos a los empleadores, ¿se acuerdan? A las autoridades civiles, que nos sometiéramos dentro del matrimonio, las mujeres a sus maridos, ¿verdad?, y los maridos a sus mujeres. De igual manera, no menos se requiere de aquellos bajo el liderazgo del ministerio pastoral, divinamente instituido en la entidad más importante en la tierra, la propia Iglesia de Cristo. Así que nadie está exento de esta exhortación de Pedro a que todos sean sumisos a sus pastores. Y aquí al terminar la carta se dirige especialmente ¿a quién? A los jóvenes, ¿verdad? A los jóvenes, porque nos dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Aunque aquí no nos dice o no nos indica el contexto por qué Pedro singularizó a los jóvenes, probablemente lo hizo porque es algo obvio o generalmente obvio que son los jóvenes los miembros que son un poco más agresivos, ¿verdad? O un poco más rebeldes, porque ya los más adultos pues ya sabían, ¿verdad? Si estaban, por ejemplo, las mujeres que debían someterse a sus maridos y los hombres pues someterse a la autoridad ahí en la iglesia, pero a los jóvenes pues realmente es a quienes se está dirigiendo aquí Pedro. Pero aunque Pedro lo singulariza así, dando esta instrucción a los jóvenes, no hay ninguna razón para verlos como una asociación separada, como un grupo separado dentro de la iglesia. Simplemente por una razón que Pedro no nos dice aquí, pero que tal vez podemos determinar por qué lo está diciendo. En esta ocasión se dirige a los jóvenes, ¿verdad? Ahora, al llamar a los jóvenes a estar sujetos a aquellos que están sobre ellos en el Señor, Pedro nuevamente usó el término militar upotazo, ¿verdad?, de someterse, que significa alinearse bajo de, ¿verdad?, acomodarse en la línea de formación que le corresponde, ¿sí? Esto es lo que quiere decir. Pero también llama a todos en la iglesia a dejar de lado el orgullo y a colocarse de manera voluntaria y respetuosa bajo el liderazgo de sus pastores. Y claramente, dado el contexto anterior, como vimos, los ancianos, la palabra ancianos, no se refiere a las personas de edad avanzada, sino a las personas, a los hermanos maduros espiritualmente, ¿sí?, a los líderes espirituales, a los pastores, no meramente a los santos más viejos, ¿verdad? Ahora, toda la iglesia tiene la obligación de someterse a aquellos que Dios ha puesto como autoridad, ¿verdad? Y pues ha sido es un tema también en las cartas de Pablo. Por ejemplo, en 1 Corintios 16:15 dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Aquí Pablo también dice que os sujetéis a personas como ellos. En 1 Tesalonicenses 5:12 y 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Así es de que aquí también Pablo está llamando a los hermanos a someterse, ¿verdad?
Y en un contexto más amplio, como hijos de Dios, como creyentes, pues esa es una actitud que debemos de practicar continuamente. La actitud de ser sumisos, ¿sí? De reconocer quién Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros. Y no solamente de reconocerlo, porque podemos decir, bueno, pues yo me tengo que someter aquí o aquí, pero pues nomás sé, pero no lo hago, ¿verdad? Es cuestión de, no solamente de reconocer, sino de hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el proceso de crecimiento espiritual florece, ¿dice? Florece entre aquellos que tienen esa actitud de sumisión. Muchas personas no crecen espiritualmente porque no hacen a un lado su orgullo, ¿sí? No se quieren sujetar, no se quieren someter a la autoridad y por lo tanto nunca crecen, se quedan ahí estancados. Así que esta es una actitud que debemos de cultivar continuamente, el ser sumisos, ¿sí? Y tenemos un gran ejemplo porque Jesús nos demostró, no solamente nos habló de esta actitud, sino que Él la practicó, ¿sí? Siendo Él el creador del universo, Él no necesitaba someterse a nadie, mas sin embargo lo hizo como ejemplo, ¿sí? Como ejemplo para nosotros, para que pudiésemos seguir. Él siendo el Todopoderoso, se sometió, fíjense, en su calidad de hombre, ¿verdad? Así que, por eso es algo esencial que practiquemos y que cultivemos esta actitud de sumisión. Un rebaño, una iglesia no sumisa, por otra parte, dificulta el ministerio de los pastores, ¿verdad? Y pierde esa característica crítica en la santificación. Nos dice Hebreos 13:17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto, dice aquí, os es, ¿qué? Provechoso. ¿Para quiénes es provechoso? El hecho de que la iglesia sea sometida, que practique esta actitud de sumisión. Para la misma iglesia, ¿no? ¿Sí? Así que si no practicamos esta actitud y la cultivamos, pues nos perdemos de esta gracia, ¿verdad? De esta característica crítica en la santificación. Una segunda actitud que nos muestra aquí el apóstol Pedro, la encontramos ahí en la segunda parte del versículo 5 y el versículo 6. Y dice: y todos sumisos unos a otros, dice, revestidos ¿de qué? Humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Sí? Cuando fuere tiempo. Así que juntamente e inseparablemente a la actitud de sometimiento se encuentra la mente dada a la humildad. Creo que sin humildad es difícil someterse, ¿no? Sin embargo, Pedro menciona primero aquí el ser sumiso, ¿verdad? El someterse antes que la humildad. Porque siempre los humildes, y solo los humildes, se someten. Así que ambos mandatos de Pedro abarca o es para todos los creyentes, para todos sin excepción, ¿sí? Porque todos de alguna u otra manera tenemos una autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros y a ella debemos de someternos.
¿sí? Pero para someternos a esa autoridad, pues se requiere de humildad también. La palabra revestirse, porque dice aquí, revestidos de humildad. Literalmente significa atar algo sobre uno mismo, como un delantal de trabajo usado por los sirvientes. O sea, es como, la palabra es como, nos está de una forma ilustrativa diciendo, pónganse el delantal, ¿sí? Porque al momento de ponerse el delantal, está uno listo para servir, ¿verdad? Y es precisamente lo que nos está diciendo aquí Pedro, revestidos de humildad. O sea, pónganse el delantal para servir, ¿sí? Para servir. Así como un siervo, pues se lo ponía y se ponía a hacer sus labores, a servir a los demás, ¿sí? Así que aquí se describe figurativamente cubriéndose con una actitud de humildad, como uno que se somete a las autoridades sobre él. La palabra aquí, humildad, es una humildad mental o una humillación propia, ¿sí? Describe la actitud de alguien que voluntariamente sirve, incluso en las tareas más humildes, ¿sí? Aún en las tareas más humildes. Porque hay quienes pudieran decir, oh no, yo no voy a hacer eso. No, eso que lo haga alguien, pero yo no, ¿sí? Ahí ya no estábamos actuando con una actitud de humildad. ¿Por qué? Porque pensamos que somos mayores que otros. Y la humildad viene cuando no vemos a nadie mayor que nosotros. Al contrario, nos vemos menores que todos los demás. De otra manera no podemos servir. Imagínense una persona que cree que está sobre todas las demás personas. ¿Ustedes creen que esa persona se va a poner el delantal para servir? No lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene esa actitud, ¿sí? Pero si tenemos la actitud de humildad, pues no importa a quién tengamos que servir, lo vamos a hacer. Como nuestro hermano Sergio dijo hace rato, ¿verdad? No nos fijamos en los tatús, en los tatuajes, en las máscaras que se pone la gente. Simplemente tenemos una tarea de servir a quien Dios nos ponga enfrente, ¿sí? Porque sí podemos decir eso. No, ese no. ¿Qué le voy a estar predicando el evangelio? No, que se vaya al infierno. Esa no es la actitud de servir, esa no es la actitud de humildad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya desde el principio nos estamos considerando mayores que otras personas. Y al tener esa actitud nunca vamos a servir a los demás. Así es de que también tenemos que reconocer que en el mundo pagano del primer siglo, la gente no veía esta característica de humildad como debilidad y de cobardía, ¿sí? Solamente la toleraban cuando se refería a la sumisión involuntaria de los esclavos, ¿sí? Así que realmente ellos no conocían, no reconocían esta actitud en el primer siglo. Así que cuando Pedro escribió este versículo, probablemente lo que Pedro estaba pensando fue aquella ocasión cuando llegaron a la casa y no estaba ahí el siervo que lavaba los pies, porque en todas las casas había el siervo, y era el siervo de más bajo rango el que lavaba los pies de las personas. Y pues en esa ocasión pues entraron y no estaba ese siervo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? ¿Sí? Él tenía la actitud de humildad.
tomó la toalla, se la puso y empezó ¿a qué? A lavar los pies de los apóstoles. ¿Sí? Así que tal vez Pedro, cuando escribió esta parte aquí, estaba recordando el ejemplo que recibió de su maestro. ¿Sí? Y es lo mismo que él estaba transmitiendo, eso que él presenció, esa actitud que él vio en su maestro Jesús. Y esto lo podemos leer en Juan 13:3 al 11. Y después también Jesús dio aplicación a esa enseñanza, ¿verdad? Cuando él se puso el delantal o la toalla para servir a los demás. Y en el versículo del 12 al 17 da esta aplicación de la siguiente manera. Dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Porque tal vez ellos ni cuenta se daban. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Sí? La palabra bienaventurados quiere decir que seréis bendecidos, ¿no? Si hicieres estas cosas. ¿Sí? Así es de que aquí el Señor Jesucristo utilizó esta ocasión para enseñarles esa actitud que es fundamental en el cristiano. ¿Sí? Una actitud fundamental, la cual debemos de cultivar continuamente y a la cual debemos de regresar porque es algo básico que tenemos que practicar continuamente, ¿verdad? Así que el maestro les estaba enseñando esa actitud de humildad. Así que, y para reforzar la exhortación a la humildad, Pedro citó Proverbios 3:34. Dice: ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Santiago 4:6 dice: pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿qué? A los humildes. Por lo cual podemos decir que una actitud de soberbia es contraria a la actitud de humildad. Un soberbio no es alguien que se cree por encima de los demás. Por lo tanto, no va a tener esa actitud de servir. No va a querer servir a alguien a quien él considera por debajo de su rango. ¿Sí? Así que Pedro usa este pasaje, o tal vez se refiere a él, para reforzar la exhortación a la humildad. Y sin lugar a dudas, ¿verdad? Dios se opone a los orgullosos, porque ahí dice: Dios resiste a los soberbios. Así que Él resiste a los soberbios. Así que esa sería la mayor motivación para que los santos, ¿verdad? Para que nosotros como santos adoptemos la actitud de humildad, sabiendo que Dios resiste a los soberbios. ¿Sí? Sabiendo que Dios resiste a los soberbios, entonces nuestra motivación debería ser una actitud de humildad. ¿Por qué? Porque el orgullo nos establece en contra de Dios. ¿Sí? Por otro lado, Dios bendice y da gracia a los humildes.
Dios bendice y da gracia a los humildes. El profeta Isaías afirmó bien el principio. En Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sí? El apóstol Pablo también conocía la gracia que viene a los humildes. Segunda de Corintios 12:7-10 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Imagínense a Pablo, quien fue llevado al tercer cielo y vio cosas que no le fue permitido contar. ¿Sí? Él sí fue llevado al tercer cielo, él sí vio la gloria, ¿verdad? Imagínense cómo iba a poder él servir y ser humilde con ese conocimiento. ¿Sí? Así que por esa razón, para que él no se enalteciese o se enorgulleciese, pues Dios le dio este mensajero, ¿verdad? De Satanás. No sabemos qué era, pero posiblemente era esa enfermedad que él tenía, ¿verdad? Así es de que eso lo mantenía él humilde. Lo mantenía él humilde. Y era precisamente para eso, para mantenerlo humilde, para que no se enalteciera. Así que es una actitud muy importante de cultivar, es una actitud fundamental. Así que, basado en el versículo anterior de Proverbios que Pedro mencionó, este mandamiento viene energéticamente cuando dice: humillaos pues. O sea, no nos está dando la opción si quieren, o si lo ves bien, pues humíllate, ¿verdad? No, dice, viene enérgicamente: humillaos pues. ¿Sí? No solamente para evitar la oposición divina y recibir la gracia divina, sino porque la autoridad sobre todos los creyentes en la iglesia no es otra que la poderosa mano de Dios. ¿Sí? No es otra que la poderosa mano de Dios. O como dijo Santiago, allá en Santiago 4:10: humillaos delante del Señor y Él, ¿qué? Os exaltará. ¿Sí? Él os exaltará. La frase "la poderosa mano de Dios" es descriptiva del poder soberano de Dios en el trabajo y a través de los ancianos de la iglesia, así como también en la experiencia de vida de su pueblo, ya sea para la liberación, ¿verdad? Como lo hizo en Éxodo con su pueblo de Israel, que salió bajo la poderosa mano de Jehová, o para la prueba o para castigar. El poder de Dios siempre está cumpliendo su eterno propósito en nombre de los suyos. Aún en el tiempo de persecución, sufrimiento y prueba, esta seguridad alentaría a aquellos que escucharon, ¿sí? Aquellos que escucharon a Pedro, sabiendo que todo su sufrimiento es solo para poder exaltarlos en el momento apropiado. ¿Sí?
¿Por qué? Porque en medio de la tribulación, el Señor nos enseña también paciencia, ¿sí? Porque es ahí donde verdaderamente nos podemos impacientar. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a terminar esto? Y ahí lo podemos ver como algo eterno, ¿sí? Pero sabiendo lo que Pedro dice aquí, y precisamente lo dijo con ese propósito, aquellos que estaban siendo perseguidos injustamente, que posiblemente estaban diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, va a terminar esta persecución? ¿Hasta cuándo vamos a tener paz? ¿Sí? Entonces Pedro dice aquí que Él los va a exaltar en el tiempo apropiado. ¿Cuándo es ese tiempo? Pues ese tiempo no es determinado por nosotros. ¿Es determinado por quién? Por Dios. Hasta que la obra de Dios se haya hecho sobre nosotros. Hasta entonces va a venir tal vez esa paz que estamos anhelando, ¿sí? O que dejemos de sufrir, ¿verdad? Por ese tiempo. Y eso no va a ocurrir hasta que sea el tiempo apropiado de Dios, ¿verdad? Por eso dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No el tiempo de nosotros, porque nosotros queremos ya, que se termine ya, ¿sí? Rápido, pero no. Pero dice, ¿verdad? Que vamos a ser exaltados a su tiempo, no a nuestro tiempo. Cuando fuere tiempo. De la misma manera, así como Jesús nació en el momento apropiado, como nos dice Gálatas 4:4, ¿verdad? Que Dios envió a su Hijo en el momento preciso, ¿sí? Cuando Él lo decidió. Y murió como sustituto en el momento exacto que Dios había diseñado, cuando Él así lo dispuso. Así, y lo exaltó también a su debido tiempo. Así que Dios va a exaltar, nos va a exaltar a todos aquellos que sufrimos, que pasamos por esos momentos difíciles, ¿verdad? Esas pruebas, tribulaciones. Él nos va a exaltar cuando sea su tiempo que ha sido sabiamente determinado. Así que esta es una actitud fundamental, una actitud fundamental para el crecimiento espiritual. Y en esta tarde pues hemos visto dos de esas actitudes, que es la sumisión y la humildad. Y estos pues son bases, ¿verdad?, de esa fundación para el crecimiento espiritual. Así es de que con eso vamos a terminar esta tarde, con estas palabras que vemos en Lucas 14:11. Dice, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Amén. Así es de que tenemos esas dos actitudes. Si tenemos la actitud de sometimiento, de sumisión, y la actitud de humildad, ¿verdad? Pues ya de ahí estamos obrando conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y vamos a ver más de estas actitudes que son fundamentales en la vida del creyente, porque nos marcan la manera en que debemos pensar y la manera en que debemos de actuar, ¿sí? Conociendo que como hijos de Dios debemos de practicar la sumisión, ¿verdad? Pues vamos a reconocer a quién debemos de someternos, ¿sí? Sin que nos estén diciendo,
simplemente nosotros nos ponemos en la fila que nos corresponde. Y al tener la actitud de humildad, pues vamos a estar dispuestos a servirnos los unos a los otros sin importar quiénes sean a los que tengamos que servir. Amén. Bueno, pues así vamos a ponernos de pie y ser despedidos en esta tarde, orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, la cual, Señor, hemos estudiado en esta tarde y hemos aprendido por parte del apóstol Pedro y claro, por parte tuya, Señor, estas dos actitudes fundamentales que debemos de cultivar como hijos tuyos, Señor, porque solamente teniendo esta actitud, estas actitudes podemos ser utilizados por ti en tu iglesia, en tu cuerpo, Señor, que es la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, si todavía existe esa actitud de orgullo, de soberbia en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú la quites de nuestro corazón y que en lugar de eso, pues plante, Señor, esta actitud de sumisión y humildad para que podamos ser las personas, ser los instrumentos que tú deseas que seamos, Señor. Que podamos así llevar a cabo tu voluntad en este lugar, en esta iglesia y por extensión en este mundo, Señor. Gracias te damos nuevamente porque pues tu palabra es clara. Nosotros somos los que la tratamos de enturbiar o oscurecer, pero tu palabra es clara y es precisa y es directa, Señor. También te pedimos que nos despidas de este lugar, nos lleves a nuestros hogares con todo bien, que siempre recordemos que vivimos delante de tu presencia. No solamente cuando estamos en este lugar, sino en cualquier lugar, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, siempre estamos delante de tu presencia. Aleluya. Te pedimos esto y te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Y así podemos decir todos juntos: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga.